Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana sobre el tema personajes de la profecía bíblica. Amén. Algunos de ellos, porque son muchos los protagonistas en la profecía bíblica, pero miraremos los más importantes o aquellos que tienen mucho o todo que ver con la salvación de nuestras almas. Amén. De una o de otra manera. Bendito su nombre para siempre. Dentro de eso, Israel seguirá siendo el centro de atención aún en estos últimos días. Israel es el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, dice. Es la nación que nace del del patriarca Abraham, que Dios le dijo que haría de él una nación grande y que en él serían benditas todas las naciones del mundo. ¿Y cómo es eso? A través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que es de la descendencia de Abraham. En él son benditas todas las naciones. Todo el que quiera, todo aquel que se acerca a Dios, a Cristo. Amén. Es a quien Dios ha puesto para que el hombre alcance la felicidad, el gozo. Amén. Y la vida eterna. Y eso está en la profecía. Amén. Entonces Israel seguirá siendo el centro de atención. Cuando usted quiera mirar los tiempos en los cuales nos encontramos, no es sino que mire hacia Israel y podrá darse cuenta de muchas cosas. Amén, hermanos. Lo mismo que los países musulmanes, la descendencia de Agar o de Ismael, siempre han tratado y seguirán tratando de destruir a Israel. Amén. Existe o va a haber una conspiración militar del norte, dice la Biblia, porque al norte de Israel, si usted traza una línea recta de Jerusalén hacia arriba, va a cortar por Moscú. Amén. Va a haber una conspiración militar de Rusia y unas naciones musulmanas que trabajarán juntas para invadir en algún momento a Israel. Lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 38, y dice, habla de Gog y Magog. Y nada más mire las noticias hoy día. Ese conflicto que hay allí en Palestina, Israel y esas naciones musulmanas precisamente. El líder de esa invasión, lo dice Ezequiel, será algo como un zar o como un líder, y es conocido como Gog, príncipe soberano. Amén, dice allí la escritura, a quien Dios mismo va a destruir. No va a necesitar de ejércitos humanos, Dios mismo lo va a destruir. Y será muy probablemente al comienzo de la tribulación, en los primeros 3 años y medio de tribulación, porque es en el único tiempo que uno mira en las escrituras que Israel va a estar en paz. Y el capítulo 38 de Ezequiel dice que él descenderá, le dice a Gog y a Magog, y descenderá esa gente que está confiada, que no tiene murallas o protección, sino que estará confiada y en paz. Y a Israel usted nunca lo ha visto, ni hasta ahora se ha visto en esa condición.
pero sí estará en esa condición la primera semana, la primera mitad de la semana de Daniel, o sea, la tribulación, cuando vendrá el anticristo y hará un pacto con ellos, según Daniel 9:27, y según el primer caballo que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 6, el caballo blanco y el jinete que viene. Amén. En estos últimos días habrá un tremendo engaño religioso, un ambiente de engaño religioso, proliferación de falsos profetas, de falsos mesías, de falsos cristos y maestros. De hecho, el anticristo vendrá a Israel haciéndose como que él es el Mesías de ellos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo que vengo en el nombre de mi Padre, no me recibís, pero vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Porque ellos hacen un pacto con el anticristo. Amén. Entonces es precisamente se está preparando el escenario para ese último falso Mesías, que es el anticristo, y el último falso profeta, que será el que ayudará al anticristo en sus campañas. Amén. El anticristo será un líder político, pero tendrá su respaldo religioso para que puedan creer en él. Amén. Mateo capítulo 24, verso 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con esos grandes predicadores, apóstoles y conferencistas, doctores de hoy en día, que tienen macros iglesias y que reúnen multitudes y por eso alegan que son verdaderos. Pero hoy en día, hermano, estamos en ese ambiente, en esa proliferación de falsos profetas, que el Señor dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, según ellos en el nombre de Cristo. Pero Cristo les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por los frutos se conoce, hermano. El árbol se conoce por los frutos. Usted sabe que este árbol, puede que una persona ya experimentada sabe, por ejemplo, que este árbol es un aguacate, así todavía no le ve aguacates. Pero los que no sabemos, vemos el árbol y le vemos los aguacaticos y sabemos que es un aguacate o un mango o cualquier árbol, ¿verdad? Por el fruto. Y el Señor mismo dice que no se van a recoger, siguiendo el mismo ejemplo, no se van a coger aguacates de un naranjo. Amén. Entonces el Señor dice: así el árbol maleado no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos. Amén. El anticristo, ese último falso Mesías, encabezará el imperio romano revivido, que controlará el mundo durante esa semana de años, que se llama en la escritura la tribulación, y que la describe muy bien el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 27 de su libro. Amén. Y el falso profeta, por su lado, guiará al mundo hacia la adoración al anticristo. Lo que busca ese falso profeta es que todo el mundo adore al anticristo. Amén. Los demonios, bajo el liderazgo de Satanás, causarán estragos en la tierra durante este periodo de tribulación. Por eso no se le aconseja a ninguno que se quede para ese tiempo. Hay una vía de escape. La mayoría lo conocemos: Cristo. Aceptar y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y vivir para Él
a través de su palabra es lo único que nos salva de estar en ese periodo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. Es la única manera. Usted con recitos y con penitencias y con promesas a Dios no se libra de eso. Ni siquiera tratando de vivir una vida santa por sus propios medios, tampoco se librará así. Es solo a través de Cristo. A su nombre sea la gloria. El Padre siempre tiene el verdadero control del mundo, no el anticristo. El mismo Padre le permitirá al anticristo que controle en esos 7 años, pero para darle una última oportunidad también al mundo. Amén. Jesús, personaje, diría yo, el principal en la profecía bíblica, es el centro de la profecía. Amén. Y el Espíritu Santo, que tiene el ministerio en estos días de la gracia, detiene el surgimiento del anticristo. Porque él no puede aparecer cuando se le venga en gana y hacer lo que él quiere. No, él tiene que estar sujeto a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces lo detiene hasta que venga el rapto. Cuando venga el rapto, cuando Jesucristo venga hasta las nubes y se lleve la iglesia verdadera, que no es esta o aquella denominación, no, ninguna denominación es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera son los creyentes diseminados por todo el mundo, que lo más seguro es que estén en diferentes denominaciones y congregaciones, pero que Dios los reconoce porque han recibido a Jesucristo como Salvador y viven conforme a la palabra. Han nacido de nuevo. Amén. Han sufrido un cambio, una metamorfosis operada por el Espíritu Santo y por la palabra. Amén. Esa es la iglesia, el grupo de personas que viven así. Entonces el Señor se lleva a la iglesia. Ahí sí es cuando el Espíritu Santo permite o deja de frenar el surgimiento del anticristo. Por eso dice en 2 de Tesalonicenses que se manifestará entonces cuando sea quitado en medio el Espíritu Santo que está en la iglesia. Cuando se lleve el Señor a la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, milagros mentirosos. Y muy tremendo lo que dice después, porque dice: con todo engaño de iniquidad a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía espíritu de mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por usted tiene que creer y aferrarse a la palabra, hermano. No se deje engañar de falsos cristos, de falsos profetas, de esos falsos doctores de la ley. Amén. Entonces siempre tiene el verdadero control, hermano. A su nombre, gloria. Los ángeles, que son reales, que existen, también tienen su parte. Ellos entregarán mensajes proféticos. Lo han hecho en otro tiempo y lo seguirán haciendo aún en ese periodo de tribulación. Anunciarán y ejecutarán los juicios de Dios. Te leen el libro de Apocalipsis de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas. No es sino señales de los juicios que se desatan en la tribulación. Amén. Y también reunirán a los impíos para el juicio de Dios en su segunda venida, el Armagedón, el juicio de Dios contra todas las naciones. Amén, hermanos. En la tribulación
Dios tendrá dos testigos, dos hombres poderosos, y también tendrá 144,000 judíos. Lo dice claramente Apocalipsis capítulo 7, que son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Ellos no son gentiles, no son de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Alemania, no serán japoneses, ni chinos, ni nada. Judíos, literalmente, que dice la Escritura que no se han contaminado y que son fieles al Cordero, pero que se convierten a Cristo, porque es que puede ser la persona muy santa, el testimonio está claro. Estos 144,000 judíos, usted puede ver en el capítulo 14 de Apocalipsis cómo era su vida, su moral, su condición espiritual. Eran muy fieles a Dios. Ni siquiera dice la Biblia que ni siquiera se habían contaminado con mujeres, pero no eran salvos. Después del rapto es que ellos se convierten a Cristo, y entonces el Señor los escoge ahí ya en la tribulación a esos 144,000 para que también prediquen el evangelio en ese periodo. Y depende de cómo los traten todas las naciones, tendrá mucho que ver el trato de Dios con las naciones cuando vengan el Armagedón. Amén. Ellos predicarán el evangelio del reino. Amén. Y muchos se van a convertir. En el capítulo 6 dice que el Señor, cuando desata uno de esos sellos, ve las almas debajo del altar de los decapitados por el testimonio de Cristo. Muchos van a morir porque se van a convertir a la predicación de estos judíos y van a rechazar la marca de la bestia y van a ser cristianos. Entonces los van a matar. Amén. Torturar, degollar de muchas maneras. Pero gloria a Dios que muchos se van a convertir por el testimonio de estos evangelistas. Amén. Por eso es que Mateo capítulo 24, el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. A su nombre gloria. Los judíos serán perseguidos, pero Dios los va a salvar milagrosamente y quitará esa ceguera espiritual. Digo yo, es claro que por la predicación de sus compatriotas, los judíos que no están en ese grupo, los 144,000, van a creer al evangelio, y el anticristo los va a perseguir después de 3 años y medio que rompe el pacto que hizo con Israel, o que Israel rompe el pacto con él. Entonces los va a perseguir, pero la Biblia dice que Dios los va a salvar de una manera milagrosa y se los llevará al desierto, los va a custodiar. Dice la Biblia que durante 42 meses o 1260 días, que es igual a 3 años y medio, los 3 años y medio de gran tribulación. Amén. A su nombre gloria. Pero el Señor va a quitar esa ceguera espiritual que a ellos los ha envuelto siempre con respecto a Cristo. No lo conocieron. Dice en Juan 1:11: a los suyos vino, Cristo es judío, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le conocieron. Ahí fue donde Dios abrió la puerta del evangelio a nosotros los gentiles, porque dice en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno es el Señor, aleluya. Amén. Entonces van a ser perseguidos, pero Dios los va a guardar, porque ellos ha quitado el Señor su ceguera y han reconocido a su Mesías. Y el Señor en su segunda venida, 7 años después del rapto, va a aparecer y va a primero en la batalla de Armagedón destruye al anticristo, el falso profeta, los tira al lago de fuego y a todas las naciones
hace el juicio con todas ellas y comienza el milenio y va a ser rey del mundo desde Jerusalén, y los judíos van a entrar en ese reino. Amén. Van a entrar allí. Aleluya. Cristo establecerá su reino milenario, donde estará la iglesia levantada reinando con Cristo. Amén. Que fue levantada en el rapto antes de la tribulación y va a reinar con Cristo. ¿Y sobre quién va a reinar? Sobre las naciones que pasen al milenio y sobre los judíos que se convirtieron a Dios, que ahora sí reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Le dicen: ¿qué son esas heridas que tienes en tu mano? Cuando Él aparece, y yo: con estas fui herido en casa de mis amigos. Y dice la Biblia que llorarán como quien llora por unigénito. Se van a arrepentir, hermano, la mayoría de ellos. Amén. Gloriosísimo. Y así comenzará el milenio. Amén. ¿Quién es Gog y Magog? Estamos hablando de los personajes de la profecía. El profeta Ezequiel profetizó en el capítulo 37 de su libro que Dios iba a reunir a todos los judíos de muchas naciones. Nosotros sabemos que en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, Tito, el emperador romano, destruyó la ciudad de Jerusalén y esparció a todos los judíos por el mundo. Por eso es que usted encuentra judíos en todas las naciones. En todas las naciones del mundo hay judíos. Pero el 14 de mayo de 1948, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declaró a Israel nuevamente como nación. Y a partir de esa fecha los judíos han ido emigrando y hoy están establecidos en su mayoría en Israel, siendo una nación poderosa. Amén. Entonces se cumple porque Dios dijo que los iba a reunir de todas las naciones y allá están llegando. Amén. Ezequiel 37:12. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Luego en el capítulo 38 Ezequiel profetiza que habría una invasión del norte. Como ya Israel regresa, y ya dijimos, cuando hace ese pacto con el anticristo, empieza a vivir confiada y en paz. Entonces el profeta Ezequiel profetizó que habría una invasión de Rusia a la cabeza, con una coalición de naciones musulmanas. Habla de Irán, de Sudán, de Turquía, de Libia, Torgama, en fin, muchas naciones que irán contra Israel queriéndolo destruir. Porque siempre esas naciones alrededor han sido enemigas de Israel. Amén. Señalando que Israel no tendrá ninguna posibilidad de defenderse o de ganar una batalla contra esta coalición de naciones. Será inmensa. Amén. Pero Dios, como siempre, que ha peleado por su pueblo, entonces va a intervenir y va a destruir a los invasores. Gog y Magog. ¿Quién es Gog? El príncipe de Magog. Si usted, repito, si usted traza una línea, porque dice la Biblia que el mal vendrá del norte, hablándole a Israel. Si usted traza una línea desde Jerusalén hacia el norte, corta a Moscú. Eso identifica al príncipe de Rusia, Gog y Magog, la tierra de Rusia, que vendrá con esa cantidad de naciones. Amén. Dios los va a destruir. Gog puede que no se trate de un nombre propio. No. El término puede referirse a un papel similar a la de un rey, un faraón, un césar, un zar, un presidente. Amén. El término Gog simplemente significa alto o supremo. Así como cuando al César le dieron ese título de César, ¿verdad?
que podía llamarse Tiberio, que podía llamarse Nerón, que podía llamarse Diocleciano, cualquier nombre, pero era el César. Entonces, así mismo, Gog es un título que se le da al supremo, al alto que está allá en Rusia. Amén. Ese líder militar, parecido a un zar, será un hombre de gran influencia. Amén. Pero no es otro nombre para el anticristo tampoco, porque ese será de Rusia y el anticristo será de Europa, de Roma. Amén. El anticristo encabezará el imperio romano revivido. Eso está en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, la profecía de Daniel, de la estatua aquella con diferentes metales y de las 4 bestias espantosas que aparecen, que Daniel explica. Está hablando de esa sucesión de naciones que liderará el anticristo y que terminan con el imperio romano. Amén. Entonces Gog va a encabezar una fuerza de invasión formada por Rusia y las naciones musulmanas. Amén. Está claro en Ezequiel 8, 38 del 1 al 6. Pero será un desafío directo al pacto del anticristo con Israel. Eso va a ser un desafío, porque si Israel hizo pacto con el anticristo, entonces atacar a Israel es atacar al anticristo en ese tiempo, en esa primera mitad de la semana de la tribulación. O atacar al anticristo también será atacar a Israel, porque están unidos, amalgamados por un pacto. Amén. Además, el momento de Gog, ese es el momento de Gog, el centro de atención, será de corta duración. Eso no es sino mientras ellos planean, se unifican y van a invadir a Jerusalén, a Israel, pero viene el Señor y los destruye de una corta duración. Todo ha terminado cuando Dios destruye esas fuerzas invasoras. Amén. Y eso está escrito también en Ezequiel capítulo 39. En cambio, el anticristo estará en el poder durante todo el periodo de esos 7 años, un poco más que Gog, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, o sea, hablan a través de falsos profetas y falsos predicadores. Eso va a ser el factor común en la tribulación. En medio de esa consternación mundial se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Por eso el Señor dice que cuando les digan, heme aquí, no salgáis. Falsos cristos, falsos predicadores con revelaciones que contradicen, oiga bien, la palabra de Dios. Por eso el pueblo del Señor se esfuerza y debe esforzarse por conocer la profecía bíblica, la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que Pablo exhorta en 2 de Timoteo 4, del 2 al 3. Mire, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oye, la palabra. Uno no debe predicar cosas sacadas de alguna de las redes de hoy en día, que es que el diablo es astuto y en cada tiempo ha tenido su mecanismo y su estrategia para engañar. Hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Por eso Pablo insiste siempre, usted lo verá siempre en la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Amén. Doctrina es enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, ojo, callo en los oídos para oír, que entra por aquí y sale por aquí, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí sabe qué es concupiscencia? Conforme a sus deseos desordenados de la carne, el afán de satisfacer la carne, de adquirir riquezas, reputación, fama. Se amontonarán esos maestros, y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, historias increíbles de creer. Se necesita más fe para creer esas cosas que para creer la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Por qué Pablo exhorta así? Repito, por la proliferación de falsos cristos, de falsos profetas, que desde este tiempo están preparando el terreno para el periodo de tribulación. Amén. Hoy se ven muchos falsos profetas, muchos. Amén. El anticristo será el último falso Mesías y el falso profeta el último falso profeta. Amén. Entonces el anticristo aparecerá en escena. Ese hombre que Segunda Tesalonicenses describe como el hijo de pecado, el hijo de perdición, engañando al mundo. Ya el mundo se ha estado dejando engañar. Ya la gente dice, no, sí, es que me parece como razonable, yo creo que es mejor lo que dice aquel fulano, este otro, es que él predica, este es doctor de la ley, es conferencista. ¿Ve? Que no te engañen con eso. Mire, Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Hermano, estamos en la apostasía. Hoy estamos en la apostasía. Hoy se enseñan y se dicen cosas, inclusive se aplica la ley en contra de las personas que están en contra, valga la redundancia, de esos que enseñan las cosas salidas no sé de dónde. Bueno, yo creo que sí sé, del infierno, no de la Biblia. Amén. Unas barrabasadas, unas cosas tan salidas de tono, parecidas a las fábulas, que se enseña hoy, hermano, desde los púlpitos, haciéndole creer al mundo que es palabra de Dios o que es de Dios. Amén. Pero aquí dice que nadie os engañe, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí ve? Esto está preparando el terreno para ello. Por eso cuando aparece el anticristo se va ahí mismo, usted lea el capítulo 6 de Apocalipsis, que empieza el periodo de tribulación, y verá que lo primero que aparece es el caballo blanco que llega a Israel a hacer pacto con los judíos. Ahí mismo, porque ya la gente está enseñada a oír esas cosas, y muchos se familiarizan, consienten con esas enseñanzas. Entonces Israel ahí mismo, ay, este es nuestro Mesías. Rechazaron a Cristo con su amor, con su misericordia, con milagros verdaderos, pero llega el anticristo con esa tontería de milagros que hará, y a ese sí lo reciben con los brazos abiertos. Tremendo. Versículo 8 y 9 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca a los 7 años. Se manifiesta empezando la tribulación, pero al final de ella viene Cristo desde el cielo y lo destruye y lo tira al lago de fuego de una vez. Mire, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. A ese no lo manda Dios. Dios no manda lobos rapaces disfrazados de oveja. Amén. Los manda el diablo. Dios manda verdaderos predicadores, hombres de Dios que predican la palabra. Amén. Pero miren lo que dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y milagros. Pues es que uno no se puede, ay hermano, levantó un paralítico, eso es de Dios. ¿Quién sabe?
Puede. Pero es que dice la Biblia que aquí dice, mire, con gran poder, lo tiene en 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9, con gran poder, señales y milagros y prodigios, pero ¿qué dice? Mentirosos. Hay milagros mentirosos, hay engaños, hay estrategias humanas que son terribles. Yo no sé si usted se habrá visto una película que se llama El falso profeta. Búsquela, que debe estar en YouTube. Así rapidito. Es un predicador que viaja en un camión, una mula, con una carpa y con un personal. Sale a predicar y llegan a un pueblo, y entonces los colaboradores se dispersan por todo el pueblo con micrófonos y empiezan a hablar con la gente, y allá en el camión se queda una muchacha ahí con un computador, y esos que se dispersan a predicar le dicen a ella, a esta mujer así, y entonces graban todos los datos de la gente que visitan. Y cuando ya viene el culto, el profeta entonces tiene un micrófono conectado a la misma muchacha allá en el camión, y entonces la muchacha, que tiene cámaras en la carpa, le dice: la mujer que está a tu mano izquierda, que tiene un tanque, tiene un vestido así, ella ve. Entonces el predicador ya sabe información de ella. Hay mucho: tú, mujer, y en su payasada, claro, porque es que son astutos. Que el Señor reprenda al diablo. Tú, mujer, que tal cosa, y que por aquí tal, y le dice la vida. Entonces, claro, la muchacha, inocente de todo, pasa al frente llorando, y este es Dios, este es el poder de Dios. Entre esas cosas entra una ancianita, sí, una ancianita que no puede ni caminar con su bastoncito. Entonces el ujier sale al encuentro y le lleva una silla de ruedas, y la sienta y la coloca en primera fila. Entonces el predicador, muy astuto, que el Señor lo reprenda, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, entonces le dice: mujer, en el nombre de Cristo te mando que te levantes y vengas a mí. Entonces la viejita, como no es inválida, todo el mundo cree que sí porque está en una silla de ruedas, la viejita, como no es inválida, se para y va hacia el predicador, y todo el mundo: ¡ay, milagro, milagro! Milagro mentiroso. Eso como para darles algún pequeño ejemplo de la falsedad de este siglo, hermano. Amén. Milagros mentirosos. A su nombre, gloria. Este anticristo hará un tratado de paz con Israel, un pacto, ya dijimos, Daniel 9:27. Dominará el mundo durante ese periodo, pero traicionará y tratará de destruir a los judíos. Amén. Ahí es cuando el Señor Jesucristo habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, pasado, Daniel habló, profetizó, y el Señor Jesucristo también está diciendo que esa profecía de Daniel se va a cumplir con el anticristo. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, porque el anticristo, a los 3 años y medio de haber hecho ese pacto, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, cosa que los judíos ya no aceptan. Y entonces ahí viene el conflicto y sale, y ahí es donde los va a perseguir. Tratará de destruirlos. Amén. Los perseguirá, pero como dijimos ya, Dios los guarda. Entonces se va a ir en contra de los creyentes. Amén. Que en ese momento se han convertido. Va a perseguir, entonces, como no pudo hacer nada contra Israel, va contra, en palabras del Apocalipsis dice, la simiente de la mujer, la otra simiente, los creyentes en Cristo y gentiles. Amén. Porque Él establecerá aquí su propio reino. Amén. Su asistente, el falso profeta, buscará que el mundo lo adore. Hará una estatua, la hará hablar. Milagros mentirosos. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra,
Mire bien, falso profeta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga, parece cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Sí ve? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, el anticristo lo deja, que ejerza toda la autoridad. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí ve? Obligará prácticamente a las personas de todo el mundo a recibir la marca de la bestia. Amén. Porque ¿cómo los va a obligar? Sin esa marca no se puede ni comprar ni vender. Entonces la gente que siempre piensa más en el vientre que en el alma, manos que toca, no podemos ni comprar ni vender, toca dejarse marcar. No toca agradar a Dios. Amén. Entonces controlará la economía mundial, el punto vulnerable, el punto crítico del ser humano. ¿Sí o no? Aleluya. Mire, Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que a todos, oiga, obligaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ojo que por ahí ya han habido bastantes casos de como la preparación de la plataforma del terreno para eso. Amén. O en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Amén. Tenga cuidado. Eso no es superstición ni no nada parecido. Si la Biblia lo dice, así es. Y el mundo está haciendo que eso aparezca como común a la gente para que cuando llegue el día, no, mano, eso ha existido ya desde hace siglos. Yo me acuerdo hace muchos años, recién yo empecé, conseguí una motico y un día me fui a comprar el seguro obligatorio, el SOAT, y en uno de los bordos tenía una referencia y un número, y Dios mío bendito, era el 666. Yo, esta gente es astuta, el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque de pronto en ese momento no significa nada, pero es para que el ser humano vaya teniendo eso como algo común, que no es ningún cuento de que el diablo, que el anticristo y que marcas. No, eso es normal. Así no se hace con muchas doctrinas o muchas enseñanzas de la profecía. La gente dice, no, hermano, eso es normal, ¿sí? Bueno. El falso profeta. Aleluya. Satanás tiene permiso de Dios para realizar milagros y faculta al falso profeta para realizarlos, pero no puede hacer lo que Dios hace. ¿Se acuerda usted de Moisés y de los magos que salieron al encuentro a defensa de Faraón? Éxodo 7:11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Señor, reprenda al diablo. Hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hicieron lo mismo que Moisés. Convirtieron una vara en culebra, hermano, como Moisés. Que el diablo es astuto, hermano. ¿Vio, hermano? ¿Qué queda en la mente de la gente? ¿Vio? Es lo mismo. Es la misma cosa. Yo no soy usted tan fanático y tan extremista. Es lo mismo. Moisés cogió una vara y pum, culebra. El hechicero cogió una vara y pum, culebra. La misma cosa. Todos cantan los mismos coros. Hacen palmas en el culto. Predican la misma palabra. Sí, así es. Pero no es lo mismo.
Amén. Segunda de Timoteo 3:8. Mire. Segunda de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres, Pablo nos está revelando aquí que dos de esos sabios y hechiceros que hicieron convertir su vara en culebra también se llamaban Janes y Jambres. Y dice que resistieron a Moisés. Es que el diablo resiste la obra de Dios. Y a veces haciendo lo mismo que hace el profeta. Mire. Así también estos resisten la verdad. Oiga, resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Ve que no es lo mismo? Así canten igual, prediquen igual, hagan milagros, levanten paralíticos y siquiera hasta resucitar muertos. Pero no es lo mismo, man. Y hay que discernir. Y el discernimiento viene a través de la meditación y estudio de la palabra, con el auxilio, la guianza, la orientación del Espíritu Santo. Y ahí sí tenemos que decir, como dicen en las matemáticas, sí y solo sí. No hay otra. Amén. Éxodo 8:18, mire. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Aleluya. Ellos pueden hacer muchas cosas igual, sí, seguro, pero otras no. Otras no pudieron, dice, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Ay, sí. Dedo de Dios es este. Aleluya. ¿Ve? Que no es lo mismo, aunque parezca y aunque hagan cosas iguales. Mire, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hay hombres, hermano, hay personas que viendo ahí que le van a poner el cuchillo en el cuello y más sin embargo siguen igual. El propósito del falso profeta con hacer que la imagen de la bestia hable es que la gente la adore como divina y la vea viva, porque ya la palabra de Dios ha dicho que los ídolos son muertos. Entonces como para decir, no, este no es un ídolo, vea que está vivo. Entonces la hicieron hablar y así serán más fácil engañar a las personas. Como están en la tribulación ya, Dios permite cosas. Amén. Pero el pueblo de Dios tiene que entender. Salmo 135, 15 al 17 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Son muertos. Pero es la estrategia del falso profeta. Amén. Habacuc 2:19 dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Amén. De todas maneras es un ídolo. Amén, hermano. La Trinidad diabólica. Mire estos personajes. El diablo siempre está imitando la obra de Dios, buscando formar iglesias que se parezcan a la verdadera, o tratando que la verdadera se parezca al mundo. Él tiene que ganarla de alguna forma, al menos la rebusca, aunque no la va a ganar. Amén, hermano. Entonces, o trata que la iglesia se parezca a la verdadera, su iglesia, o que la verdadera se parezca al mundo. El anticristo y el falso profeta con el tiempo experimentarán la perdición total. Mírenlo ahí, Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí ve que él no gana? Pierde. Y así todos los que le crean. Hoy en día es pura publicidad. Y en la tribulación van a aparecer los dueños de esa publicidad, los personajes. Amén, hermano. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Se acuerda del huerto del Edén? Génesis capítulo 3. La serpiente antigua es el dragón. Mire, que es el diablo y Satanás. No necesita que yo lo interprete, ni que nadie lo interprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Basta es leer con atención. Mire, que se llama diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él, como queriendo decir: no me lo saque de aquí nadie. ¿Por qué? Porque en la tribulación Dios prueba al hombre con el diablo, con diablo aquí en la tierra, con todo su poderío, con todo el permiso de Dios. Amén. A mostrarle al hombre que no es cuestión del diablo, que es cuestión de él, del hombre. Y en el milenio lo va a probar sin diablo, para probarle al hombre que no es cuestión del diablo. Lo encerró en el pozo del abismo y le puso sello para que nadie lo saque de allí. Amén. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ve? Cuando ya le haya probado al hombre porque es que hoy en día, hermano, y la gente siempre que hace algo: ay, hermano, es que el diablo. No, el diablo no. Nosotros. Alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1 lo dice. Deje de echarle la culpa al diablo. El diablo es la fuente de tentación, así como la maldad humana y como el mundo. No le haga caso. Está en usted, está en mí. Eso está sentado en la Biblia desde el comienzo, cuando Caín, el Señor le dijo: el pecado está a la puerta. Pero si usted quiere, se enseñorea de él, o si no, lo deja que destruya su vida. Y más ahora que tenemos el Espíritu Santo, hermano. El poder de Dios en nuestra vida para decirle no al pecado. Para creerle a Dios y no a la serpiente, a los falsos profetas. Eso es lo que le pasó a Eva. Se puso a hablar, primero se pone a hablar es que con la serpiente. ¿Cómo se ha ponido usted a hablar con el diablo? Y de teología, de Biblia. Hablar con Biblia del diablo, perdón, con el diablo de Biblia. Usted va a hablar con el diablo de Biblia. Si más sabe el diablo por viejo que por diablo, hermanito. Y usted ni la estudia. Primero no hable con él. ¿Por qué? Mire, Eva se puso a hablar con el diablo y el diablo le dijo: y le reinterpretó a Dios. Le trae una teología diferente. Con que Dios os ha dicho. Esa es la teología de Dios. Y le dice: no comáis de todo árbol. Ahí le metió la teología de él. Y Eva, como estaba por ahí en la nube a toda hora, mirando el fruto nomás ahí, viendo que era delicioso para comer, y ahí pensando en lo que Dios le había prohibido, no se dio cuenta de la cizaña que llevaba esa palabra del diablo. Aquí nos tiene. Aleluya. Amén. A su nombre, gloria. Entonces ahí lo dejan un tiempito para que le pruebe al hombre eso, que no es cuestión del diablo, ni el mundo, ni
es de uno. ¿Es usted o soy yo? Decidimos. Así como en el huerto de Edén Adán decidió. Eva primero le cree más al diablo que a Dios. Y enseguida Adán. Hay que querer la esposa y mucho. No después de que nos convertimos, no, desde antes. Pero primero está Dios. Amén. Primero hay que creerles a Dios y hacerle caso a Dios. Y no dejarnos influenciar de nada ni de nadie si vemos que va en contra de la palabra. Porque yo llego allá con su carisma y con su coqueteo. Oye, vean, qué delicia de fruto. Mentira lo que Dios dijo. Y le metió la duda también. A su nombre gloria. Bueno, entonces Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, después de que lo dejan salir un ratico, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esos son los villanos de la película, hermano. Los malos de la profecía bíblica. Así terminan los malos también. Siempre. Amén. Ellos, ¿para qué están ellos ahí? ¿Para qué están? ¿Cuál es el rol? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ellos tienen que servirle a Dios. Tienen que servirle a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces ellos han promovido y promoverán falsas doctrinas. Es el papel, la tarea. ¿Cómo se llama eso? Lo que hacen los actores del guión. Ese es el guión de ellos. Se lo tienen que aprender de memoria, hermano. Inventen falsas doctrinas. Diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu Santo dice claramente, mire bien, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la verdadera fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Si no está conforme a la palabra, así se parezca mucho, ojo, doctrina de demonio. Porque es que el diablo es astuto y él sabe que si usted o yo escuchamos una mentira que uno por toda parte ve que es mentira, no le va a creer. Pero si él le dice un montón de verdades y le filtra ahí la mentirita, el que se mantiene mirando para el techo no se va a dar cuenta y se la traga, y ahí va entrando el error. Y a lo último se va a ir en contra de la palabra. Amén. También van a suscitar influencias para controlar el mundo. Va a influenciar, va a controlar, va a guiar al anticristo bajo su control del mundo. Mire, 2 Tesalonicenses 2:9, ya lo leímos, volvámoslo a leer, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es el papel de ellos. Va a influenciar al anticristo. Apocalipsis 13:2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león. Reúne características de todas las naciones, de los imperios que han habido, que son controlados directamente por el sistema, son la exposición del sistema y controlados por el diablo siempre. Y dice aquí: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, ya lo leímos, que se llama diablo y Satanás, le da todo ese poder a la bestia.
Amén. Los demonios tendrán poder para herir y hacer daño a los hombres. Oiga, hermano, este es uno de los pasajes, vea, Apocalipsis capítulo 9, versos 3 al 6. Mire qué cosa tremenda esta, hermano, por si alguno quiere quedarse en la gran tribulación. Sepa lo que le espera. Mire, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. El ataque no es contra la naturaleza, sino contra el hombre. Mire, solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios, que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Mire que como están aliados con el anticristo, los demonios no van a atacar a los que tienen el sello, porque ya son del anticristo. ¿Para qué los van a atacar si ya les pertenecen? Ya se van con él para el lago de fuego, ¿sí o no? Y les fue dado que los matasen, que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué cosa tremenda, man. Amén. Estos demonios se sujetarán a un ángel caído de alto rango que actúa bajo la autoridad de Satanás. Mire, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Al ángel del abismo, terrible. Satanás y todos los ángeles caídos están destinados para el lago de fuego. Ya lo leímos, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Ahora, otros personajes importantísimos, ya dijimos algo, los ángeles de Dios. Amén, los santos ángeles de Dios. Quiero que entienda una cosita, hago la aclaración, de pronto ya sabe. Los demonios también son ángeles. Son espíritus que Dios creó, ¿sí o no? Sino que de que se rebelaron contra Dios, se unieron a Satanás, ya la Biblia los llama demonios. Así como Satanás, que se llamaba Luzbel, portador de luz, porque fue un arcángel que Dios creó con una belleza exquisita. Amén. Luzbel, portador de luz. Pero cuando se revela, ya lo llaman Satanás. Amén. El ángel caído. Así los ángeles eran ángeles como estos que vamos a ver, santos ángeles de Dios, pero como se rebelaron con Satanás, a partir de ahí son demonios o espíritus inmundos. Amén. Ángeles caídos. A su nombre, gloria. Primero, los ángeles de Dios, los santos ángeles de Dios, son reales y juegan papeles de importancia en la profecía bíblica. Dios comunica profecías a los hombres a través de los ángeles. Dios los usa para que vayan a sus siervos allá a la tierra y les lleven las profecías. Amén. Por ejemplo, mire, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo, Dios se la dio, ¿sí o no? Para manifestar a sus siervos, para manifestar, se la dio a Jesucristo para que se la manifestase a sus siervos. En este caso, Juan, el apóstol Juan. Mire, las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. Dios se la da a Cristo, y Cristo toma un ángel y le dice: vaya a llevarle esta profecía a mi siervo Juan. Amén. Entonces ellos comunican las profecías. Lucas capítulo 1 verso 30 dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién está hablando ahí? El ángel Gabriel, que viene y le dice a María que iba a quedar encinta del Señor Jesucristo.
Amén. Explican las profecías a los hombres de Dios y pelean por ellos, los ángeles. Miren, Daniel capítulo 10 verso 12 dice: entonces me dijo, Daniel, ¿quién? El arcángel. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ese arcángel lo mandó Dios porque Daniel empezó a orar. Amén. Mas el príncipe de Persia, un demonio, que el Señor lo reprenda, se me opuso durante 21 días. Ya hablamos algo de esto. Gracias a Dios que Daniel no se levantó de allí. Esperó hasta el 21º día. Ahí se quedó clamando. Sabía que Dios mandaba la respuesta. Amén. Aleluya. Durante 21 días, dice. Pero he aquí Miguel, otro arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber. ¿A qué vino? ¿Para qué lo mandó Dios? Lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué fue lo que se puso a orar Daniel? ¿Qué fue? Si usted lee el capítulo 9, Daniel se pone a orar y le dice: Señor, tú dices en el libro de tu profeta Jeremías, tu siervo, que ibas a tenernos cautivos aquí en Babilonia durante 70 años. ¿Y qué pasa? Ya está cumplido el tiempo, Señor. Amén. Entonces el Señor mandó al arcángel Gabriel y le dijo: vaya, dígale a mi siervo lo que tiene que saber. Y ahí fue donde le dio la profecía, varias profecías. Una de ellas, las 70 semanas de Daniel. Amén. En el libro de Apocalipsis vemos ángeles con una gran variedad de oficios para Dios y en favor de la humanidad. Apocalipsis 19, 17 dice: entonces vi un ángel de pie bajo el sol, gritando a los buitres que volaban alto en el cielo: venid, reúnanse para la gran cena del Dios que Dios ha preparado. Venid y comed carne de reyes, de generales, de fuertes, de guerreros, de caballos y jinetes, de toda la humanidad, tanto libres como esclavos, pequeños y grandes. ¿Está viendo? Aleluya. Eso está hablando de la batalla de Armagedón, cuando Dios derrota a todos los aliados del anticristo y vienen las aves del cielo y se comen la parte física. Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria. Los ángeles reales, hermano. Apocalipsis 19:14: y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, lo seguían en caballos blancos. O sea que cuando Cristo venga en su segunda venida, viene con la iglesia, que ya la había raptado hacía 7 años, vino por la iglesia 7 años atrás, ahora viene con, no por, sino con la iglesia. La iglesia no pasa por la gran tribulación, la iglesia de Cristo no pasa. Mientras aquí hay tribulación en la tierra, allá está en el cielo las bodas del Cordero. Él viene por su novia, y después viene con su esposa. A su nombre, gloria. Amén. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con... bueno, ya lo leímos. Amén. Aleluya. Ejércitos, ahí habla de plural. Ya dijimos, los cristianos redimidos, arrebatados en el rapto antes del periodo de tribulación, y los ángeles de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pudiéramos decir que Dios es el personaje principal con sus distintivos papeles en el drama de la humanidad. ¿Sí? Porque el Dios, que es un Dios de orden, lo dice 1 Corintios capítulo 14, Dios es de orden. Entonces Él mismo se organizó allí, su Trinidad, y dice 1 Pedro 1:2, miren: elegidos según la presencia de Dios Padre,
Él es el que elige. Amén. En santificación del Espíritu. El Espíritu es el que santifica. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él es el que nos redime. Derramó su sangre en la cruz por nosotros. Amén. A su nombre gloria. Algo sobre los 144,000 testigos judíos es que la gente enseña y la gente dice que es un número simbólico, que eso es algo simbólico, que se refiere a la iglesia. No, porque la iglesia primero no pasa por la gran tribulación. Amén. Y segundo, le dice en Apocalipsis 7:14, plena tribulación, dice que son 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Entonces no podemos aceptar eso. Amén. Aleluya. Apocalipsis 7:4 dice: oí cuando fueron marcados con el sello de Dios, 144,000 fueron sellados de todas las tribus de Israel. Y en el capítulo 14, verso 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Maravilloso su nombre, hermano. Inicialmente Dios escogió a los judíos para que fueran sus testigos. Dios escogió a la nación descendiente de Abraham para que fueran testigos en todas las naciones, compartir con todas las naciones las buenas nuevas. Mire Isaías 42:6: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Para eso los escogió Dios a todos los judíos. Capítulo 43, ahí mismo en Isaías, verso 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. No los testigos aquellos que nosotros conocemos por ahí. No, ahí no se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí. Ahí está metido el Señor Jesucristo. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Ellos eran los testigos para demostrarle al mundo quién era Dios. Cosa que ellos no hicieron voluntariamente, pero que Dios usó otros mecanismos para darse a conocer. Cuando Babilonia iba a invadir a Jerusalén, la Biblia en Lamentaciones dice que nunca las naciones de la tierra pensaron que el enemigo entrara por las puertas de Jerusalén. O sea, ya las naciones sabían quién era Dios. Cuando los israelitas sacaron el arca para pelear contra los filisteos, dieron un grito tan tremendo que lo escucharon los filisteos y dijeron: ¡ay de nosotros filisteos! Porque el Dios de los hebreos está en medio de ellos. Ya lo conocían, que había destruido a Jericó, había destruido los muros de Jericó sin necesidad de un martillo, un almadán o cualquier cosa en ese tiempo. No, solamente con el pueblo de Israel dale vueltas, Dios destruyó y cayeron esas murallas a tierra. Entonces ya el mundo conocía quién era Jehová, pero no porque ellos testificaran, aunque ese era el propósito de Dios con ellos. Entonces, como fracasaron en esa tarea, entonces Dios levanta en la tribulación, que es un periodo, los últimos 7 añitos que Dios le da a los judíos, los usa y quiere que ellos sean testigos. Levanta esos 144,000 para que hablen del Evangelio y de Cristo y la gente conozca a Jesús como el Mesías divino prometido por Dios. Entonces finalmente al menos ese grupo va a cumplir el propósito de Dios de testificarle a las naciones, al mundo. Por eso repito el texto de hace un rato: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Ese es un pasaje de la famosa ley de la doble referencia que contiene las Escrituras, que habla de nosotros predicando por todo el mundo, pero que habla de los judíos, esos 144,000 en la tribulación, predicándole a todo el mundo. Amén. Y los dos profetas, testigos de Dios, darán testimonio del Dios verdadero con un poder asombroso durante la mitad del periodo de la tribulación, 1260 días, recordándonos a Elías y a Moisés. Significativamente, la ley del Antiguo Testamento requería 2 testigos para confirmar un testimonio. No se le creía nada a nadie si venía él solo, era la palabra de él contra la de aquel otro. Pero si venían 2 testigos, ya, mire, Deuteronomios 17:6 dice: por el dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Por eso Dios levanta 2 testigos. Apocalipsis 11 del 3 al 6 dice: y daré mis 2 testigos. Como se requería de 2 testigos, entonces yo dije, bueno, lo voy a dar. Daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Amén. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, como Elías. ¿Se acuerda de Elías? Bueno, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, como hizo Moisés y Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, lo mismo que hizo Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, como hizo Moisés. Por eso sabemos que uno de esos testigos, lo sabemos por la palabra, es Elías. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron porque le cortaron la cabeza, hablando de Juan Bautista. Porque Malaquías dice: enviaré al profeta Elías. Pero es que Elías ya había muerto, estaba refiriéndose a Juan. Y Jesucristo dijo: hicieron con él lo que quisieron porque le cortaron la cabeza a Juan. Pero el Señor también dice que Elías vendrá, hablando de este testigo. O sea que es seguro que uno de los 2 testigos es el profeta Elías. Pero de Moisés no dice nada la Biblia que sea el testigo. Pero se ha asumido como posible segundo testigo a Moisés. ¿Por qué? Porque hace señales iguales a las que Moisés hizo en Egipto. Amén. Por eso, mire, argumentos en favor de Moisés y Elías. Moisés y Elías son las 2 figuras más influyentes de la historia judía. Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús. Amén. O sea que demuestran la importancia y su centralidad en los propósitos de Dios. Los milagros descritos en Apocalipsis son similares a los realizados previamente por Moisés y Elías en los tiempos del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como la tradición judía esperaban que Moisés y Elías regresaran en los últimos tiempos. Amén. Deuteronomios 18:15, mire, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Como yo. Obvio, directamente está apuntando al Señor Jesucristo, que le levantó el Señor ese profeta poderoso. Pero como dice como yo, también puede estar apuntando al segundo testigo en la gran tribulación. Y en Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si ve que el Señor Jesucristo habla directamente de Elías, a su nombre gloria. No quiere decir que ellos serán los 2 testigos. No podemos convertirnos dogmáticos. Amén. No podemos fabricar o concebir dogmas. Amén. Pero puede ser que no sea un dogma, puede ser que sí, que sean ellos, o puede ser que no sean ellos, pero hay mucho argumento a favor. Amén. Mire Oseas, por último, leamos a Oseas capítulo 6 versos del 1 al 3. Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él
y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oiga bien, hermano. Como dijera el escritor del libro de Eclesiastés, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren lo que nos está diciendo la palabra: proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hay que conocer a Dios. Amén. Esto es una parte, solo ese título de personajes de la profecía, pero hay que proseguir en conocer a nuestro Dios. Amén. Para que vivamos delante de Él. A su nombre sea la gloria.